presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. En la Basílica de San Pedro será expuesta el Viernes Santo la reliquia de la Santa Cruz para su veneración. La oficina de prensa de la Santa Sede confirma la mejoría del Papa Francisco sin certeza sobre su presencia en Semana Santa. El Papa reapareció en la Plaza de San Pedro. Buen Domingo de Ramos y buena Semana Santa, dijo él así. El arquitecto Antonio Gaudí, declarado venerable por el Papa Francisco. Biógrafo de la causa de beatificación de Antonio Gaudí afirma que fue un teólogo de la piedra. 111 ataques contra cristianos en Tierra Santa. Un informe revela una alarmante escalada de violencia. Obispos de México y colectivos en el país exigen a autoridades justicia para desaparecidos en México. Yucatán se convirtió en el estado 22 de México en tener una legislación a favor del aborto. Obispo de Nicaragua afirma: funcionarios citados en informes sobre violación de derechos humanos en Nicaragua deben pagar por sus crímenes. Y por último, la persecución no cesa en Nicaragua. Dictadura prohíbe procesiones de Semana Santa por tercer año consecutivo. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos redescuchas, como cada semana les saludamos con afecto, ahora con más afecto porque esta semana es Semana Santa. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con una muy feliz noticia para darle a conocer que cada Viernes Santo la reliquia de la Santa Cruz que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano es expuesta a los fieles para su veneración desde la Loggia de la Verónica en un momento de profundo recogimiento y oración. Pues este año la ostensión de uno de los fragmentos de la Santa Cruz, conocido como Lignum Crucis, en la que según la tradición fue crucificado el Señor, tendrá lugar el viernes 18 de abril. Justo después de la celebración del oficio de lecturas y laudes a las 9 de la mañana en la capilla del coro. La oficina de prensa de la Santa Sede informa que el Papa Francisco muestra claros signos de mejoría, tanto desde el punto de vista motriz como respiratorio, aunque no confirma todavía su participación en los ritos de Semana Santa. La última aparición pública del Santo Padre, que llegó a la Plaza de San Pedro al término de la misa del Domingo de Ramos en silla de ruedas y sin cánulas nasales. Constató que está superando la convalecencia con buenos resultados. El portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, también informó que el Santo Padre continúa con la fisioterapia motora y respiratoria y que, efectivamente, puede permanecer por periodos más largos sin oxígeno. En otras noticias, al finalizar la misa del Domingo de Ramos, el Papa reapareció en público por tercera vez desde que regresó al Vaticano del Hospital Gemelli de Roma. Desde el altar de la Plaza de San Pedro del Vaticano y tras saludar a los fieles, Francisco deseó un buen Domingo de Ramos y buena Semana Santa. Debido a su convalecencia y delicado estado de salud, el Papa no participó en la misa del Domingo de Ramos que estuvo celebrada por el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Aunque la evolución clínica del Papa Francisco se mantiene estable con leves mejorías, el Vaticano aún no hace previsiones y confirma que su presencia pública en los ritos de Semana Santa dependerá de las condiciones meteorológicas en Roma.
Después de una semana sin actualizaciones, el Vaticano difundió una nueva parte sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien continuó su convalecencia en la Casa Santa Marta tras permanecer 38 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. En una noticia que nos da mucha alegría, le informo que el Papa Francisco aprobó ya el reconocimiento de las virtudes heroicas del arquitecto español Antonio Gaudí. Así lo dio a conocer en un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. Quien proyectó la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, de estilo neogótico, y que fuese consagrada por el Papa Benedicto XVI en 2010, es por tanto ahora venerable. Se trata del primer paso hacia la beatificación y canonización del hombre apodado el Arquitecto de Dios. Los trámites del proceso para su beatificación iniciaron con la conformidad de la Santa Sede en Barcelona el 12 de abril del año 2000. Por encargo del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el sacerdote y teólogo español Armand Buch elaboró una exhaustiva biografía del arquitecto español Antonio Gaudí en el marco de la Positio, uno de los documentos fundamentales en los procesos de beatificación. Concibió a la Sagrada Familia como una gran obra de evangelización en la que tradujo en piedra los grandes misterios cristianos. Explican declaraciones a la agencia Así Prensa este sacerdote, autor de Antonio Gaudí, vida y obra, publicado en la editorial española ARPA. En noticias procedentes de la Tierra Santa le informo con tristeza que el informe anual del Rosing Center, organización dedicada a la convivencia interreligiosa con sede en Jerusalén, documentó 111 casos de acoso y violencia contra la comunidad cristiana en Israel y Jerusalén durante el año 2024. Un clima de hostilidad que, según una de las autoras del estudio, Federica Sasso, solo representa la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor. Ocurren más ataques, pero son muy difíciles de monitorizar, afirmaron. Además, se detalló que en estos momentos Tierra Santa se ha vaciado de peregrinos católicos por la guerra desatada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, lo que amortigua un poco la situación. Con una firme proclamación de esperanza en medio de la adversidad, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, lideró el pasado domingo la tradicional procesión de Ramos en la Ciudad Santa, marcando el inicio de la Semana Santa para los cristianos en Tierra Santa. Desde la entrada de la ciudad resonó el grito litúrgico «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». En esta ocasión, el cardenal quiso enviar un mensaje cargado de consuelo, firmeza y compromiso ante el contexto complejo que vive la región debido al conflicto israelí-palestino. No tenemos miedo, somos hijos de la luz y de la resurrección de la vida. Esperamos y creemos en el amor que todo lo vence, afirmó ante los fieles locales y los pocos peregrinos que han podido llegar este año. En más información referente al Papa Francisco, le damos a conocer ahora que alentó a llevar a todos el Evangelio de Jesucristo. Esto en un mensaje a los jóvenes universitarios vinculados al Opus Dei y que participan del 12 al 20 de abril en el Congreso Internacional UNIF 2025 en el marco de la Semana Santa en Roma. Cuántos motivos para dar gracias a Dios y seguir caminando entusiastas en la fe, diligentes en la caridad y perseverantes en la esperanza, pidió el pontífice. La Santa Sede cuenta desde el 16 de abril con nuevos autos eléctricos para promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación. 2 de ellos, especialmente adaptados, serán entregados al Papa Francisco.
Esta iniciativa de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano se enmarca en la implementación de un programa de desarrollo de movilidad sostenible lanzado en noviembre del 2023 bajo el título Conversión Ecológica 2030. Además de los vehículos para el Santo Padre, la plataforma italiana de vehículos eléctricos Exeletia Smart Mobility entregó 4 autos a la Germandería Vaticana. En noticias de Francia le damos a conocer ahora que la Iglesia Católica en el país acogerá a más de 10.384 catecúmenos adultos en esta Pascua, lo que representa un aumento del 45% respecto a las cifras de 2024, según datos publicados por la Conferencia Episcopal Francesa. El informe revela el número más alto registrado desde que se iniciaron estos conteos hace más de 20 años, pero lo más llamativo es el cambio generacional. Los adultos jóvenes constituyen ahora el grupo más numeroso entre los conversos. El sodalicio de vida cristiana quedó disuelto oficialmente el lunes 14 de abril, después de que su superior general José David Correa firmara el decreto de supresión en la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano. El sodalicio informó en un comunicado que el acto se llevó a cabo en presencia de Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio. También informó que ha sido nombrado como comisario apostólico para las tareas relacionadas con la supresión del sodalicio Monseñor Jordi Bertemont Farnós. En noticias de Inglaterra le informamos que un nuevo proyecto, el Restaurar a Pugin, que busca restaurar el diseño original de la catedral inglesa de Nottingham, pretende atraer a las personas a un encuentro con una representación de la gloria de Dios. La catedral de San Bernabé de Nottingham ha recibido una subvención de 1.69 millones de libras del Fondo de Patrimonio de la Lotería Nacional. Este programa de conservación tiene como objetivo restaurar el esquema decorativo original del arquitecto Augustus Pugin en la catedral. Pugin es conocido como el padre del Renacimiento gótico victoriano, un estilo icónico de arquitectura medieval. Pugin, quien trabajó en emblemáticos edificios ingleses como el Big Ben y el Palacio de Westminster, consideraba a la Catedral de San Bernabé en Nottingham como su obra maestra. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Y ya que este domingo celebramos la Pascua, hablemos de la Pascua. El sábado santo por la noche, o las primeras horas del domingo según la liturgia, tiene lugar la celebración más rica e importante de la fe, la vigilia pascual, en la que se proclama un himno de particular belleza, que es el pregón pascual. Este canto, proclamado en tono de gregoriano por el diácono, dice en una parte: Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo por toda la tierra los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Esta es la noche de la que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiésemos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de la que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes,
expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Pero posiblemente una de las expresiones que más se acerca a lo profundo y solemnísimo de este acontecimiento salvador del hombre y de la humanidad es cuando el mismo pregón pascual expresa: ¡qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Al día siguiente, primer domingo de Pascua, el saludo cotidiano en la iglesia consiste en decir: ¡Aleluya! Ha resucitado. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Ahora vayamos a una breve pausa comercial. Pero antes, después de esta pausa comercial, tendré el gusto de conversar con el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez, para hablar precisamente de la Pascua. Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos radioescuchas, hoy en los servicios informativos de Ver y Creer, en la Semana Santa. Y pues como ya decía Marisa, este domingo celebramos la Pascua. Busqué a Monseñor Raúl Gómez, quien es el arzobispo de Toluca, para conversar con él acerca de la Pascua, acerca del día más importante en la historia de la humanidad. Bienvenido, querido don Raúl, bienvenido, Excelencia. Muchas gracias, Roberto. Pensaba yo, ¿de qué hablaré con Monseñor Raúl Gómez? Pues le dejo el mejor día de todo el año y de toda la vida, la Pascua. Exactamente. Somos, diríamos, pascuales por antonomasia. Realmente nuestra vida, nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de cristianos, no tiene otra explicación y justificación más que en la Pascua y en la Pascua de Jesús. Somos pascuales. Somos pascuales. Cuando alguien lleva el nombre de Pascual, como que nos viene la referencia a otro tipo de remembranzas. Sí. Pero realmente, pues este sería como el nombre propio que pudiéramos llevar todos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de la muerte a la vida, del pecado a la libertad. Exactamente, por haber gozado del bautismo y haber disfrutado precisamente de este paso, un paso que marca toda la vida. Y no solamente la vida temporal, como lo sabemos, sino toda la vida planificándola en la eternidad. La Pascua se ve precedida por el triduo pascual. ¿En qué consiste? Sí, el triduo pascual como que fue una necesidad que en la iglesia se fue viviendo para poder vivir con mayor amplitud este gran misterio de redención por parte de Jesús. De tal manera que después de haber sentido la necesidad de vivir una Semana Santa, una Semana Mayor, se vio la necesidad de incorporar ese triduo pascual para poder celebrar la pasión y muerte de Jesús, para poder celebrar su sepultura y para poder celebrar su resurrección, ya que solo la resurrección nos desconectaría de lo que finalmente pues, se produjo por parte de Jesús, la redención en la cruz. Uh-huh. Y al tercer día resucitó, como bien nos lo señalan las Escrituras. Entonces es estar haciendo ese recorrido también en la liturgia, en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y poder celebrar la Pascua con toda esa amplitud. Curiosamente al principio se veía esto que he comentado, la pasión y muerte, la sepultura y la resurrección. Pero con el pasar del tiempo también se vio necesario, y sobre todo ahora con el Concilio Vaticano II nos hizo acentuar lo que se vivió desde la Cena Pascual, desde el Jueves Santo por la tarde,
lo que celebramos finalmente en la liturgia cristiana, en nuestra Iglesia Católica. Celebrar la Pascua del Señor en la cena pascual que nos invita a poder estar viviendo de forma inmemorial esta conmemoración especial de vida, de muerte y vida de Jesús en la Eucaristía. Así es de que tuvimos la oportunidad, gracias al Concilio Vaticano II, de entrar en el Tríduo Pascual desde el jueves por la tarde, celebrar el Viernes Santo, el Sábado Santo, desde luego estar en esa espera para gozar en la vigilia pascual de la resurrección. Y así como decías, Roberto, bendita culpa que trajo tal Redentor, lo que se canta tan efusivamente en esa vigilia pascual, en el pregón. El Triduo Pascual, entonces, incluye a Pascua, claro. Sí. Y estaba usted anoche en su catedral, aquí en Toluca, celebrando la vigilia pascual. En efecto. ¿Es la misa de las misas, la vigilia de las vigilias? Sí, realmente es una celebración que se vive con especial intensidad, porque es la celebración donde todo es nuevo. Esta novedad vivida desde el inicio de la misma liturgia de la vigilia, el fuego nuevo, el cirio nuevo que se enciende con el fuego nuevo, signo de cruz, de Cristo, luz del mundo, el resucitado, con esa novedad de ser luz nueva en nuestro peregrinar. Y luego, enseguida, haciendo todo este recorrido de la palabra, o desde la palabra de Dios, de la historia de salvación, que es esa novedad de Dios que ha ido dando en el peregrinar del hombre, del ser humano, en la misma historia, como ha ocurrido y como bien nos lo hace saber el Antiguo Testamento en los diferentes periodos de la historia del pueblo de Israel. Y lo que finalmente aconteció con Jesús, lo que nos hace también envolvernos en esta alegría tan especial por esa novedad de Dios entre nosotros con Jesús resucitado. Y seguimos con las novedades que nos da la vigilia pascual, como viene siendo el recordar nuestro bautismo. Incluso si hay quien puede celebrar el bautismo, el niño, el adulto, en esa celebración tiene un cometido particular. Ahí está la novedad de forma pues muy puesta en una nueva vida en Cristo Jesús por el bautismo. Y lo que se realiza incluso con el agua que se bendice, en esa bendición lustral, para rociarnos a todos los que participamos en la liturgia, como fue el caso, y hacer esa renovación de vivir en el Señor profesando la fe, renunciando al pecado y profesando esa fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la Iglesia, en todo esto que significa, en el bautismo, por supuesto. Es una novedad lo que se vive en la vigilia pascual. ¿Y qué decir? Recibir a Jesús Eucaristía, diríamos, recibir con el resucitado al resucitado. Vaya, pues algo tan fenomenal en la vigilia pascual, en la vigilia de las vigilias, en la celebración que nos renueva y que nos coloca en ese trayecto de nuestra vida para seguir haciendo de nuestra vida una novedad en Dios. Si todo esto es nuevo, nosotros deberíamos ser nuevos también. No decíamos de qué nos hubiese servido haber nacido si no hemos sido salvados. Así que celebramos 50 días como un solo día. Así, tan grande es la Pascua. Así tan grande es la Pascua, que no podemos encerrarla en unas horas o en unos cuantos días. Sí, con una intensidad, los 8 primeros días. Es realmente
un día que se extiende por 8 días, pero es una festividad, un regocijo, una alegría, una fiesta que no puede ser atrapada por unos cuantos días tampoco, sino por esa cincuentena. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Sí. Es el saludo de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es la Pascua, nosotros, la Iglesia, los bautizados, la vemos desde nuestra perspectiva cristiana. Pero a veces olvidamos que tiene todo un antecedente en el pueblo de la Alianza y en la liberación de la esclavitud en Egipto. Esa es otra Pascua. Sí, desde luego. Jesús quiso colocar precisamente ese paso que dio y que nos colocó a nosotros para dar dicho paso de la muerte a la vida en esa Pascua vivida por parte del pueblo de Israel, en ese paso del Señor, que finalmente el término tanto en hebreo como en griego significa paso, y que hace esa remembranza de lo que ocurrió en aquella fecha inmemorable cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. En esa fecha en que pasó Yahvé, así como es mencionado el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y allí donde estaba la sangre que había sido colocada en los marcos de las puertas de los judíos o de los hebreos, dejaba de lado para continuar a otro, con otra familia, a otro lugar, de tal manera que con eso no se daba el exterminio de los primogénitos, que fue el caso propio de donde fueron liberados en una primera etapa, y enseguida, ya por el decreto del faraón, fueron cuando comenzaron su camino hacia la tierra prometida. Pero gracias a ese paso de Yahvé, que fue el motivo de la liberación del pueblo de Israel. Pero también se dio otro acontecimiento, el paso por el Mar Rojo. Un acontecimiento especial. ¿Purificador? Purificador por una parte, y por otro lado, también que hizo que hubiera esa experiencia de haber sido liberados exactamente del pueblo que los quería devolver a la esclavitud, que fueron liberados por esa gran proeza que el Señor realizó a través de las aguas del Mar Rojo, donde el faraón con todo su poder y con toda su milicia finalmente no pudo darles alcance al pueblo judío, aun cuando hubiera podido hacerlo en otras circunstancias. Dios hizo para el pueblo de Israel este acto especial de liberación, y fue cuando el pueblo de Israel pasó a vivir otra etapa de su historia, y que ha tenido a bien recordar, así también como el Señor les ha pedido que no lo olviden, y lo siguen recordando los actuales de la raza judía, con ese espíritu de no perder de vista lo que ocurrió en esos 2 acontecimientos especiales dados por parte de Yahvé para bien de su pueblo. 2 Pascuas, 2 pasos. 1, el paso de Dios por su pueblo. 2, el paso por el Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Excelencia, después de toda esta riqueza que usted nos ha entregado y esta parte última tan emotiva, ¿qué nos deja la Pascua hoy? Ya nos estábamos retratando en esos 2 a Emaús, ¿no? Pero ¿qué nos deja la Pascua? Y hoy inicia. Tenemos 50 días de aquí a Pentecostés para vivir este acontecimiento. Sí. Que hemos de dejar que nuestra vida sea colocada en las manos de quien sí sabe dirigirnos debidamente. Por lo tanto, abrir nuestra mente y nuestro corazón, como lo hicieron los discípulos exactamente, para vivir esta experiencia de vida en nosotros mismos. Por otra parte, para poder darle ese color de luz
y esa realidad luminosa a nuestro mundo. Ahora que no deja de estar esparciendo las tinieblas, Sí. las tinieblas del dolor, del pecado, de la guerra, de la confrontación, todos este tipo de realidades de tiniebla, dejar que la luz del resucitado llegue ahí para que desaparezca todas estas realidades de tiniebla de nuestra sociedad hoy y de quienes la conformamos. Muy en particular de parte nuestra, quienes estamos viviendo la Pascua y que nos hemos colocado en este camino y en este itinerario litúrgico, que nos pongamos bien la camiseta. Sí, que seamos pascuales. Exactamente. De tal manera que allí donde estemos, la luz del Señor se vea, irradie, que podamos pintar de blanco, si lo podemos decir así, este mundo nuestro, comenzando con nuestro propio entorno. Ay, muchas gracias, Excelencia. Y anunciemos a Cristo resucitado, aunque no nos crean, como a Santa María Magdalena y a los 2 de Maús. Exactamente, hay que seguir anunciando, puesto que esta es una verdad. Y las verdades no se pueden esconder. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Por otra parte, si se cree en otras cosas, en otros temas, en otros asuntos que tampoco se tocan, como no se toca esta verdad de Dios, de Jesús resucitado, con las manos, con los ojos, sino solamente con la fe y con la vida, si aquello no se toca y se cree, ¿por qué esto? Que tiene una trascendencia de tal manera que se puede vivir plenificados en Jesús, y si no, que hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Ahí está. Yo me quedo con eso. Me recordó a Santa Teresa. Y el que no me crea, que haga la prueba. Ella hablando de San José, ¿no? Le agradezco mucho, Excelencia, su grata presencia. Muchas gracias. Y le imploro que nos dé la bendición pascual para que seamos pascuales. Les envío la bendición, esta bendición de Dios, que por su presencia, por su vida, siempre para nosotros será un camino que abre en nuestra mente, en nuestro corazón, en esa santificación de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Qué grato, quedarnos con la bendición de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca. Hacemos otra pausa, queridos amigos radioescuchas, y al volver, noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos. Y ya que estamos celebrando la Pascua, conozcamos las apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció
y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Estas fueron las apariciones de Jesús resucitado. Según el Evangelio de San Marcos, así lo narra el evangelista en el capítulo 16 de San Marcos. Continuamos y revisemos ahora los sucesos, los acontecimientos ocurridos durante esta semana en el continente americano y en México. En un contexto de creciente alarma nacional e internacional por la crisis de personas desaparecidas en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha acompañado a representantes de colectivos de búsqueda y organizaciones de familiares en una reunión con autoridades mexicanas para exigir respuestas y compromisos concretos. Según relata el comunicado del Episcopado Mexicano, se escuchó a las familias en su indignación por la indiferencia que han sentido en las instancias de gobierno, sus deseos de justicia ante la desaparición de sus hijos, hijas o bebés. En más noticias de México, lamentables por supuesto, le informamos que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado 9 de abril la despenalización del aborto a pedido hasta las 12 semanas de gestación, modificando el Código Penal local, aunque la Constitución del Estado sigue protegiendo la vida desde el momento de la fecundación. La votación en la 64ª legislatura resultó en 22 votos a favor y 3 en contra, lo que permitió modificar el Código Penal estatal. En una sesión ordinaria, los diputados aprobaron el dictamen en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, alineándose a una sentencia emitida por la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó un informe que identifica decenas de funcionarios que, según afirman, son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes en el país. Al respecto, el obispo Silvio Báez consideró desde el exilio que deben pagar sus crímenes. El pasado 3 de abril, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua publicó el informe titulado Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. Un texto de 234 páginas que da información sobre 54 funcionarios a quienes considera responsables.
De Nicaragua solamente llegan noticias malas, de Nicaragua solo llegan fatalidades. Así que le informo que la dictadura de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo en Nicaragua ha prohibido por tercer año consecutivo las procesiones en las calles de Nicaragua, donde la Iglesia Católica sufre una feroz persecución por parte del régimen desde hace algunos años. Antes salíamos a las calles y hacíamos un recorrido por las comunidades, ahora ya no. Tenemos que hacerlo dentro de la iglesia, y eso merma un poco la religiosidad popular, porque a la gente le gustaba la procesión. Ahora solo rezamos y leemos las estaciones. Esto lo ha comentado al diario Confidencial un feligrés de nombre Marcos, quien sirve en una iglesia en Managua. Es hora entonces de honrar los sueños, las esperanzas y los derechos de todos los ecuatorianos, afirman los obispos de Ecuador tras la victoria del reelecto presidente Daniel Noboa, del partido de derecha Acción Democrática Nacional, sobre la candidata izquierdista Luisa González de Revolución Ciudadana, cercana al expresidente Rafael Correa. Tras resaltar que han sido millones los electores, los prelados hicieron un llamado a las dos fuerzas políticas de balotaje y a sus líderes a no ceder a la tentación de violencia de las palabras o de los actos para generar un ambiente de zozobra y división. En noticias de Colombia, el senador Mauricio Giraldo anunció que citarán al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por sus polémicas declaraciones en las que afirmó que la patria potestad de los menores de edad pertenece al Estado. El ministro dijo estas palabras durante la presentación del Plan Nacional de Vacunación para enfrentar el aumento de fiebre amarilla en Colombia. De todo niño, niña, adolescente menor de 18 años, la patria potestad